problema, me lo van avisando y vamos tratando de solucionarlo. Así que bueno, mil gracias. Perfecto, ¿me escuchan bien, Laura? Sí, yo sí. ¿Sí? Perfecto, bueno, entonces vamos a comenzar mostrando nuestra experiencia y para presentar cómo se llevó a cabo el desarrollo en nuestro país y cuáles son las ventajas, los beneficios de poder hacer un desarrollo local, ¿sí? Y lógicamente que toda esta experiencia nos enriquece a todos porque ha sido un aprendizaje muy importante y queremos compartir toda esta información porque es un aprendizaje mutuo y porque en realidad es devolverle toda esta información que han generado sus pacientes, sus casos. Bien. Ahí está. Bueno, comentarles que nuestro laboratorio tiene una plataforma productiva y de análisis en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, donde está toda nuestra plataforma tecnológica de secuenciación y de generación de datos, y una sede en Buenos Aires. Ivi, perdón, Ivi, que no avanzó el slide, está en el primero. Perdón que te interrumpí. Ivana, pasalo Sí. a presentación completa. Bien, para que... Lento, sí. Ahí está. Ahí estamos. ¿Ahí? Sí, ¿Ahí se ve perfecto. bien? Sí. Bueno. Ah, bueno, no está en presentación completa, pero sí avanzó. ¿Ahí? ¿Ahí, Lau, está en presentación completa? No. Vamos a compartirlo desde acá. Dale. Bien, entonces. Esa. Ahí estamos. Bien. Sí. Entonces. Espera que no avanza. Ahí vamos. Bueno, entonces, la idea era comentarles que nuestra plataforma productiva está en la ciudad de Santa Fe, en Rosario, en la provincia de Santa Fe, en Rosario, y tenemos nuestra sede en Buenos Aires, en Recoleta, en Cava, que es, digamos, la sede del desarrollo de negocios, de docencias, de contactos y de logística en el proceso de las muestras, en donde establecemos una relación permanente entre las dos áreas de trabajo. Esta es nuestra plataforma de producción genómica que contamos con todo este equipamiento, todos estos secuenciadores. Es la plataforma más grande de toda Latinoamérica y nos permite desarrollar múltiples productos aplicados al diagnóstico genómico en distintas determinaciones que desarrollamos en nuestra plataforma en nuestro país. El desarrollo de esta tecnología de NIPT fue posible gracias a un gran equipo de trabajo, a un equipo muy sólido dirigido por Fabián Fay y Martín Vázquez, en donde es un equipo muy amplio, donde no solamente es incorporar tecnología y desarrollar tecnología, sino tener el equipo idóneo y el personal con las habilidades necesarias para desarrollar cada uno de los roles, ¿sí? Nuestro equipo de plataforma de producción es fundamental para el proceso y el manejo de las muestras, la plataforma de ciencia de datos para hacer que toda esa información sea procesable, analizable, y la plataforma de genómica médica donde tenemos genetistas, biotecnólogos, bioquímicos, permitan realizar ese análisis y bajarlo a un reporte y llevarlo al asesoramiento médico. En esta tecnología ha sido fundamental el rol de la plataforma de ciencias de datos, en el liderazgo de Christian Rohr, quien ha desarrollado el pipeline que permitió determinar este conteo estadístico que vamos a ir viendo en el desarrollo de la presentación, y el equipo de científicos de datos y bioinformáticos de nuestra área de ciencias de datos cumple un rol crítico en la interpretación y el análisis y en la validación de estos resultados.
Nuestra Bianca, que es nuestra área de investigación y desarrollo, cumple un rol clave también en determinar las necesidades y la aplicabilidad de estas tecnologías. El área de desarrollo de negocios es fundamental porque es quien nos pone en contacto con ustedes, que son nuestros derivantes, a quienes debemos el desarrollo de esta tecnología, y vamos a ver que todos los datos que vamos a presentar son los resultados de sus pacientes. Entonces, por eso es muy importante para nosotros compartir toda esta información. Y el área de comunicación, de branding y de administración es fundamental para poder establecer la posibilidad de concretar estas tecnologías. Antes de entrar directamente en el screening de no invasivo de ADN fetal, tenemos que describir, lógicamente, el screening combinado, ¿sí? Todos sabemos que cuando vamos a asesorar a un paciente, ¿sí? Cuando ya seamos obstetras, genetistas o estemos en el rol del asesor genético, nosotros tenemos que determinar el riesgo de una paciente de tener una aneuploidía o de definir si esa paciente va a ir a una prueba invasiva o si esa paciente es candidata a un test de ADN fetal o algún método de diagnóstico. Entonces tenemos que determinar qué riesgo tiene esa paciente a través del screening combinado, que incluye la edad de la paciente, la ecografía, los marcadores bioquímicos y determina el riesgo, ¿sí? Si es un riesgo alto, la asesoraremos y definiremos la necesidad de avanzar a una prueba invasiva o de avanzar a una prueba de ADN fetal para tener mayor sensibilidad y mayor rendimiento de ese screening del primer trimestre. Si es un riesgo bajo, avanzaremos a los controles del segundo trimestre, y si es un riesgo intermedio, el ADN fetal nos permitirá discernir entre si tenemos que ir si nos ubica automáticamente en un riesgo alto para ir a una punción o si vamos a un riesgo bajo y nos quedamos tranquilos, ¿sí? Sabemos que el screening combinado tiene una tasa de detección del 90 al 95% y una tasa de falsos positivos del 3 al 5%. Esos falsos positivos se refieren a las punciones innecesarias que deben realizarse para descartar riesgos aumentados que realmente son fetos sanos, ¿sí? Entonces, así como nosotros asesoramos a una paciente teniendo en la mano toda esta información, es muy importante que cuando nosotros recibimos un test de ADN fetal podamos optimizar y utilizar todos los datos que nos aporta el screening, ¿sí? Ninguno de nosotros que hacemos diagnóstico de prenatal y asesoramos pacientes, vamos a asesorar a un paciente solamente con un resultado que nos diga riesgo alto, ¿sí? Vamos a pedir, bueno, a ver, ¿cuál es la translucencia nucal? ¿Cuáles son los marcadores bioquímicos? ¿Qué translucencia, si el hueso nasal está presente o no? Si hay el ductus venoso, el Doppler tricúspido. Entonces vamos a ver los marcadores ecográficos, vamos a ver los marcadores bioquímicos, vamos a ver las imágenes de cómo están determinados esos marcadores, y en base a eso, más allá del riesgo final total, vamos a ver en forma individualizada cada uno de los componentes de ese cálculo de riesgo, ¿sí? En el tema de ADN fetal pasa exactamente lo mismo. Si nosotros mandamos el estudio al exterior, lo más probable es que tengamos un resultado detectado, no detectado, alto riesgo, bajo riesgo, pero el objetivo de haber desarrollado esta tecnología en el país es poder ofrecer toda esta información extra que es sumamente útil para hacer un asesoramiento mucho más rico, mucho más preciso, mucho más dirigido a nuestro paciente, haciendo uso de toda la información que una base de datos local y un laboratorio que lo desarrolla en nuestra región permite dar un análisis mucho más amplio, ¿sí? Y ese va a ser el objetivo de toda la charla. Cuando nosotros partimos de ese screening combinado ecográfico y asesoramos al paciente, tenemos que ver, bueno, a ver, si tenemos un resultado, un screening ecográfico alterado, bueno, a ver cuánto aumenta el riesgo de que mi paciente tenga esa anomalía, y si el estudio, ese screening ecográfico es normal, cuánto disminuye el riesgo, ¿sí? Entonces, ante esto se determina este índice de verosimilitud, ¿sí? O esta relación entre la tasa de detección y los falsos positivos que nos permiten determinar el LR, que es un índice de probabilidad, que determina, bueno, ante un resultado positivo de un screening combinado, cuánto aumenta mi riesgo, ¿sí? Cuánto aumenta el riesgo de que ese paciente tenga esa anomalía, y ante un test de ADN fetal que tiene mayor tasa de detección del 99% y falsos positivos mucho menor,
cuánto aumenta, ¿sí?, esa posibilidad de que mi paciente realmente tenga esa anomalía ante un resultado positivo y cuánto disminuye, ¿sí? Entonces, si nosotros comparamos los dos métodos diagnósticos, es abismal la diferencia, ¿sí? Entonces, si bien es fundamental y no reemplaza en absoluto la ecografía y el screening del primer trimestre, tener esta relación, porque uno dice, bueno, entre el 90, 95 y el 99% no hay mucha diferencia, pero cuando uno ve esta relación entre la tasa de detección y sobre todo el bajo valor del valor predictivo de falsos positivos, determina que un test de ADN fetal de NIPT positivo aumenta 1000 veces el riesgo de que mi paciente tenga una determinada anomalía, en el caso del síndrome de Down, y un resultado negativo, como el valor predictivo negativo es muy alto, disminuye 300 veces la posibilidad de que mi paciente tenga una determinada anomalía, sobre todo el síndrome de Down. Entonces, ante esto uno plantea, bueno, si es screening, si es diagnóstico, y lógicamente el primer concepto que tenemos que tener todos bien claro es que es un método de screening, ¿sí? No es diagnóstico, es un método de screening avanzado porque tiene altísima sensibilidad y especificidad para las trisomías más frecuentes, y tenemos que aprender a interpretarlo, aprender a asesorar a los pacientes y recalcular el riesgo final, y en base a eso definir los pasos a seguir en cuanto a confirmar un determinado resultado, ¿sí? Entonces, ante esto, las diferentes sociedades científicas se han pronunciado. ¿Por qué? Porque esta tecnología se ha desarrollado y se ha establecido mucho antes de que se determinen las limitaciones y se determinen los criterios y los consensos de uso, de aplicación, de asesoramiento, en donde el rendimiento de detección que tiene la técnica es altísimo, pero las sociedades internacionales determinan y recomiendan, hacen sus recomendaciones, en donde el Colegio Americano de Genética determina que debemos informar a todas las pacientes, que es el método de screening más sensible para las trisomías más frecuentes, que debemos informar que también tenemos la posibilidad de informar el sexo fetal y anomalías del par sexual, pero saber que esto va a aumentar la posibilidad de falsos positivos, ¿sí? No recomienda evaluar otras trisomías más allá de 21, 18 y 13, aunque la técnica tenga el mismo rendimiento para identificar esas aneuploidías, porque el asesoramiento es mucho más complejo. Informar que podemos ver CNVs, ¿sí?, variantes en el número de copias de relevancia clínica, aunque aumenta la posibilidad de falsos positivos y también el riesgo residual ante un resultado negativo es muy alto. No recomienda usarlo como diagnóstico, lógicamente, es un método de screening que debe ser confirmado, y ante un no resultado por una fracción fetal baja, recomiendan un riesgo alto ir a la punción, ¿sí? Y es muy importante destacar que, si bien estas recomendaciones son del 2016, recientemente, en agosto, ahora reciente, se recomienda NIPT para todos los embarazos más allá del riesgo y la edad de la madre, ¿sí? Entonces, partiendo desde el primer concepto, el ADN fetal, sabemos que, si bien nosotros decimos ADN fetal, es ADN placentario, ¿sí? Es ADN libre que se produce por apoptosis a nivel de la placenta, y libera libre por la circulación en el torrente sanguíneo en el plasma de la mama. Entonces, cuando nosotros tenemos que evaluar una anomalía, ¿sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que el síndrome de Down, por ejemplo, que la placenta con síndrome de Down produce prácticamente un 10% más apoptosis que una placenta de un embarazo euploide, tenemos que tener en cuenta que, si bien el rendimiento del test para el cromosoma 21 tiene una sensibilidad y una especificidad altísima en relación a los otros cromosomas, el cromosoma 21 representa menos del 1.5% del genoma completo, ¿sí? Y a su vez nosotros no vamos a evaluar el 100% de ese 1.5% del genoma completo, vamos a evaluar una pequeña fracción que se corresponde con la fracción fetal, ¿sí?, que va a contener parte de ese 1.5% del contenido total del cromosoma 21 en el genoma. Entonces, esto determina que sea un método de screening y determina que haya falsos positivos y falsos negativos. Los falsos negativos van a estar determinados porque esa fracción fetal, o sea, ese ADN libre que libera la placenta al estar diluido en el ADN total de la mamá, si es bajo, si tiene una concentración baja, podemos tener falsos negativos diluidos por el ADN de la mamá, y podemos tener falsos positivos determinados por anomalías maternas, ya sean anomalías en mosaico en la mamá, anomalías parciales, CNV parciales en la mamá,
problemas hematológicos, cánceres, de algún trasplante previo que haya tenido la madre, así como CNV fetales, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de un resultado de NIPT, nos estamos limitando a un cultivo, al resultado de un cultivo celular de placenta, ¿sí? Estamos hablando de un resultado que tenemos que interpretarlo en el contexto de un hallazgo placentario, ¿sí? Después deberemos asesorar a nuestro paciente y definir si está solo en la placenta o en el feto también, pero es muy importante ese concepto para asumir las limitaciones del tejido y del material donde nosotros estamos identificando un determinado resultado. Entonces, ante esto hay diferentes tecnologías. La tecnología que nosotros usamos en nuestra plataforma es la de secuenciación completa, secuenciación masiva en paralelo, donde se secuencia todo el genoma completo de ese ADN, de esa muestra que nosotros recibimos, y se obtienen lecturas de distintas partes del genoma que van a mapear a los distintos cromosomas, ¿sí? Entonces nosotros después vamos a filtrar esas lecturas repetidas, duplicadas, de baja calidad, y vamos a hacer un conteo estadístico del número de lecturas que mapearon en los distintos cromosomas y lo vamos a comparar contra nuestra base de datos euploide, nuestra base de datos local euploide de mujeres embarazadas con fetos sanos, ¿sí? Entonces, comparando ese número, ese conteo de lecturas específicas de cada cromosoma en relación a nuestra base de datos de referencia euploide, vamos a determinar aquellos cromosomas que tengan lecturas en exceso o en déficit en relación a nuestra base de datos euploide. Por eso es muy importante tener una base de datos euploide local de nuestros pacientes, de nuestra población, de nuestras pacientes embarazadas, porque eso permite homogeneizar y generar mayor diversidad en nuestra base de datos y que sea más robusta y más sensible el resultado y la especificidad del test, ¿sí? Porque en realidad la sensibilidad y la especificidad del test va a estar dado por la robustez de nuestra base de datos, por la determinación de la fracción fetal y por el algoritmo de análisis, ¿sí? Entonces es fundamental comparar con la base de datos de nuestras pacientes. Entonces, ante esto, esta tecnología de secuenciación completa se llevó a cabo en relación a una base de datos que se desarrolló localmente con centros referentes de la ciudad de Rosario, como fueron ProAR, Fertia, Instituto de Fertilidad del Dr. Colabianchi y el Sanatorio de la Mujer, en donde aportaron pacientes embarazadas y pacientes no embarazadas, que permitió constituir nuestra base de datos euploides y validación para determinar la determinación de la fracción fetal, y se validaron, ¿sí?, los resultados de la base de datos y de los trisomías más frecuentes a través de controles comerciales que permitieron determinar el rendimiento del test y del cálculo de riesgo de las aneuploidías. Entonces, en este proceso de secuenciación, donde esas lecturas mapean con las regiones conocidas, después nosotros vamos contando en distintas ventanas esos números de lecturas, los vamos filtrando, se hacen ajustes para corregir ciertas cuestiones específicas del contenido GC, y se van calculando distintas métricas y distintos cálculos estadísticos que nos permiten a nosotros hacer una interpretación y emitir un resultado, y sobre ese cálculo estadístico vamos a detener, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos que transformar esa información que necesitamos contar a través de ciertos puntajes y ciertos scores de análisis, tenemos que determinar, bueno, cuál es el método de conteo estadístico más robusto, más preciso que podemos ofrecer a nuestro test. Y desde el 2015 está descrito este cuádruple puntaje, que fue el que nosotros incorporamos en nuestro algoritmo de análisis. Entonces es fundamental que nosotros nos familiaricemos con los movimientos y las distintas presentaciones que pueden tener estos scores, porque acá está la clave de todos los grises y acá están las claves de todos los inconvenientes que podemos tener en la interpretación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos que ver ese número de lecturas que se secuenciaron y que mapearon a un determinado cromosoma, tenemos que ver, bueno, a ver cómo lo volcamos en una interpretación y cómo determinamos si ese valor
se corresponde con el esperado para ese cromosoma, ¿sí? El número de lecturas esperados para ese cromosoma. Entonces, nosotros tenemos que determinar el Z-score, ¿sí? Que el Z-score es cuánto se desvía de la media que estoy midiendo el número de lecturas que aparecieron en mi cromosoma, ¿sí? Entonces, yo lo voy a comparar con la media del número de lecturas esperados para ese cromosoma. Entonces, si el Z-score está alterado, significa que el número de lecturas que se secuenciaron para ese cromosoma está fuera del rango esperado de acuerdo a mi base de datos euploide para ese cromosoma. Pero a su vez, este Z-score puede ser influenciado por otros factores, entonces se van aplicando otros scores, como son el ZZ, el MAI y el MAR, que permiten correlacionar el valor del número de lecturas de mi cromosoma en relación a los otros cromosomas, o sea, hace una inspección donde se aleja hacia el resto del genoma y una visión introspectiva para ver adentro de ese cromosoma anomalías parciales, ¿sí? Entonces, aparte del Z-score, que ya determinó cuánto se desvió, esa determinación de la media esperada, vamos a utilizar el ZZ, que el ZZ en realidad lo que permite es corregir el Z-score en relación a la determinación de un Z-score de acuerdo a todos los Z-scores de cada uno de los otros cromosomas, ¿sí? Entonces, es muy importante porque yo puedo interpretar cambios en el número de copias en un cromosoma específico en relación a la normalidad de los otros cromosomas, ¿sí? Que pueden influir, si no fueran euploides, en el valor de mi valor Z. Entonces, este puntaje corrige al valor Z y permite eliminar artefactos que pueden surgir en la secuenciación. Después, acercándonos al interior del cromosoma, tenemos el MAI, que el MAI es la mediana del autosoma de interés, que es un puntaje que es fundamental para la interpretación, que lo que hace el MAI es particionar el cromosoma, nuestro cromosoma que estamos evaluando y que estamos analizando, lo parte en bins, ¿sí? Que son porciones, ¿sí? del cromosoma de aproximadamente unos 50.000 pares de bases. Entonces cada 100 bins, o sea cada 5 megabases, va generando ventanas de lectura y determina un Z-score, ¿sí? Entonces cada 5 megabases de todo el cromosoma va haciendo como una ventana deslizante y va corriendo, y cada 5 megabases va determinando un Z-score. Y eso permite evaluar anomalías de ese cromosoma de interés en su totalidad, o sea, si es una anomalía asociada a una trisomía que afecte la totalidad del cromosoma, como permite evaluar anomalías parciales que afecten un cromosoma, ya sean de origen materno u origen fetal, ¿sí? Entonces, es fundamental ese valor del MAI que acompaña el valor Z y el ZZ. ¿Sí? Y a su vez, el MAI está corregido por MAR. El MAR es la mediana del autosoma restante, o sea que nos permite determinar un Z-score, o sea, la media de esas ventanas de 5 megabases que yo voy viendo adentro de mi cromosoma, pero en relación a todos los otros autosomas, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo estos 4 scores en el rango de trisomía, ¿sí? El Z-score arriba de 3, el ZZ arriba de 3, porque se considera que en un Z-score de 3 cae el 99% de las determinaciones. Cuando tengo un MAI arriba de un punto de corte que se estableció que es 1.5, y cuando tengo un MAR menor a 1, hablamos de un rango de trisomía, ¿sí? Entonces, cuando todos estos parámetros concluyen en un rango de trisomía, hablamos de una trisomía y un resultado detectado, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, acá vemos un resultado normal, no detectado, y un resultado detectado, donde vemos que todos los scores están en el rango de detectado o de trisomía, y que es el plot o la gráfica del MAI, cuando vamos corriendo y escaneando todo el cromosoma, la totalidad del cromosoma, cada Z-score, cada 5 megabases que nosotros determinamos por arriba de ese valor de corte del 1.5, va a determinar un punto rojo que es el Z-score desviado de la medición esperada para ese cromosoma, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un Z-score aumentado, significa que yo para mi cromosoma de interés tengo un número de lecturas aumentado al valor esperado. Si yo tengo un ZZ alterado, significa que el número de lecturas de mi cromosoma está alterado a expensas de que los otros cromosomas son euploides.
Si yo tengo un MAI alterado, significa que ese aumento en el número de lecturas que yo tengo en mi cromosoma es a expensas de un compromiso total del cromosoma, ¿sí? Y si yo tengo el MAR que acompaña, significa que no hay eventos parciales o locales en otros cromosomas que me estén influyendo, ¿sí? Entonces, si yo tengo estos 4 factores que concluyen en que estamos en el rango de trisomía, a su vez yo voy a buscar un backup de soporte, que es el otro algoritmo diferente que da soporte, que es el WisCondor, que permite dar por detectada una aneuploidía. Si ese algoritmo de backup da normal o no da en el rango de trisomía, se emite un reporte como sospechado. Entonces, cuando estamos en el rango de trisomía, el resultado es detectado, que deberá confirmarse por prueba invasiva. Cuando todos los parámetros están por debajo de 3, debajo de 1.5, estamos en el rango de no detectado, ¿sí? Es un resultado normal. Y cuando alguno de esos parámetros está en el rango de trisomía y los otros no acompañan, es un resultado sospechado, que son esos grises que pueden ser anomalías parciales, maternas o fetales, que vamos a ir viendo cada caso en particular. Y cuando la fracción fetal es baja o la calidad no es buena, no tenemos un parámetro de calidad. Cuando el parámetro de calidad no cumple los requisitos óptimos, se considera no determinado y tenemos que repetir en nueva muestra, ¿sí? Entonces, esos son todos los posibles resultados que vamos a ir viendo. En este caso, vemos un embarazo de 10 semanas con una fracción fetal de 6,83. Todos los scores están dentro del rango de no detectado, de un resultado normal. Acá vemos la gráfica del MAI, de esta mediana del autosoma de interés, en donde vemos que, si bien hay algunos que exceden, el valor final, el promedio final, está dentro del rango de normalidad, y vemos que la desviación de los distintos scores está dentro del rango de normalidad, ¿sí? En este caso tenemos una trisomía 21 de 28 semanas con una fracción fetal de 31, que acá vemos toda la gráfica de todo el desvío que se produce de cada uno de estos scores que se van determinando, y vemos cómo se desvía de esta relación del Z y el ZZ, y vemos este aspecto, ¿sí? de la trisomía. Lo mismo, a mayor fracción fetal, vamos viendo también un plot mucho más marcado en estos puntos rojos, pero vemos que el comportamiento, ya sea mayor o menor desvío, nos habla de una trisomía, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos todos los valores dentro de un rango no detectado, decimos que el resultado es normal. Cuando está dentro del rango de trisomía, el resultado es detectado. Y cuando tenemos el Z y el ZZ en un rango de detectado, ¿sí? O sea, de trisomía arriba de 3, pero el MAI es normal, ¿sí? O sea que estamos sospechando una anomalía parcial, nos puede hablar de una potencial anomalía materna o anomalía fetal. Entonces, estos pueden ser posibles falsos positivos que tenemos que evaluar e identificar, porque si yo informo que es una trisomía y en realidad es una anomalía parcial, el paciente no se va a beneficiar con investigar una trisomía completa, sino que tenemos que investigar una anomalía parcial y definir si es de la mamá o es de el feto. Y lo mismo cuando tenemos una sospecha de trisomía, pero el MAI está alterado, pero no está en el rango de trisomía, sospechamos que hay una trisomía, que es real la presencia de la anomalía, pero que puede estar en mosaico, ¿sí? Entonces, el asesoramiento cambia, el abordaje del paciente cambia, la información que tenemos que transmitir al paciente cambia. Entonces, es muy importante familiarizarnos con estos scores que están en el reporte, que están explicados, que están todos los conceptos y toda la interpretación, y nosotros de cada caso en particular emitimos un informe personalizado interpretando esto, o sea que en realidad está todo explícito en el informe, pero es muy importante que nosotros entendamos y podamos transmitir esta información al paciente. Entonces, cuando nosotros tenemos, en este caso, un resultado sospechado, ¿sí? A expensas de un MAI que está normal, ¿sí? Nos está hablando de una anomalía parcial, ¿sí? Entonces, un MAI bajo que corrige un Z y un Z alterado nos habla de una anomalía parcial. Puede ser una trisomía
y en realidad estamos sospechando una anomalía parcial, ¿sí? Una anomalía parcial del 21, una duplicación del 13, una deleción del 22, una duplicación del 13, que nos van a generar una sospecha de una anomalía a expensas de una anomalía materna. Entonces, esto va a modificar el asesoramiento. Lo mismo si sospechamos que es una anomalía parcial fetal, ¿sí? Entonces ya uno no asesora con un riesgo de trisomía, sino una sospecha de una anomalía parcial que debemos ir a confirmar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, este es una screening, ¿sí?, que es una paciente de 36 años con una translucencia nucal aumentada, con un ductus venoso alterado, el percentilo de la translucencia nucal está alterado, la free beta está aumentada, la papa está baja, entonces nos aumenta un riesgo de síndrome de Down, ¿sí? Este riesgo es un screening alterado para trisomía 21, para trisomía 18 y para trisomía 13, entonces nosotros lógicamente lo vamos a asesorar a este paciente y le vamos a sugerir, no vamos a sugerir, le vamos a informar que tiene indicación de prueba invasiva, de una prueba diagnóstica, pero también le vamos a hablar de ADN fetal, porque a lo mejor el paciente no quiere ir a la punción o quiere tener un estudio más certero. Entonces, un riesgo de 1 en 4 nos está diciendo que este paciente tiene un 25% de chance de tener un síndrome de Down. Entonces, la paciente muchas veces para avanzar a una prueba invasiva quiere definir un screening de mayor riesgo, ¿sí? De mayor sensibilidad. Entonces, se hace el test de ADN fetal, se detecta una trisomía 21, entonces se determinan diferentes riesgos que a nosotros nos van a dar elementos para transmitir esta información al paciente. Entonces, el riesgo a priori es el riesgo de acuerdo a la edad y el screening combinado de la paciente. El riesgo a posteriori, que es un riesgo muy importante que nuestra base de datos permite emitir ante cada resultado, tiene en cuenta el riesgo a priori, pero tiene en cuenta el rendimiento del test para esa determinación, ¿sí? El valor del Z-score, la fracción fetal y el coeficiente de variación para ese cromosoma. O sea que es muy importante porque si bien nosotros también vamos a determinar el valor predictivo positivo. El valor predictivo positivo va a depender de la sensibilidad y la especificidad del test, pero también va a depender de la edad de la mamá, ¿sí? En cambio, cuando nosotros tenemos una fracción fetal elevada y cuando tenemos un Z-score alto, ya es independiente del riesgo a priori del paciente, ¿sí? Entonces, aquellos valores predictivos positivos que pueden estar sesgados por una edad muy joven de la madre, nosotros evaluando el riesgo a posteriori intrínseco de nuestro test, cuando tiene valores en ciertos límites de confianza, con un Z-score muy elevado y con una fracción fetal elevada, ya es independiente del riesgo a priori. Entonces, es muy importante poder volcar esta interpretación en estos datos, que es la información que nosotros vamos a transmitir, ¿sí? Porque nosotros tenemos que transmitirle a la paciente cuál es el valor predictivo positivo de que realmente su embarazo esté cursando esa anomalía. Vemos los scores, están todos dentro del rango de trisomía, así se ve un cromosoma 21 normal y así se ve la trisomía 21, ¿sí? Luego, lógicamente, con este riesgo a posteriori y el riesgo, el valor predictivo positivo, vamos a evaluar, ¿sí? De acuerdo a la edad de la paciente, vamos a determinar ese valor predictivo positivo. Si bien hay algoritmos que permiten cargar los datos y calcularlo, nosotros ya lo incluimos en el informe, en donde de acuerdo a la edad de la paciente, si tenemos una paciente de 20 años, una trisomía 21 tendrá un valor predictivo positivo menor al 40%, pero si la paciente, como en este caso, tenía 36 años, tenemos un valor predictivo positivo del 91%. O sea que tenemos que interpretar ese resultado de una aneuploidía detectada en el contexto de nuestra paciente. Después, la homogenización de nuestra base de datos es fundamental porque nos permite fortalecer este coeficiente de variación, nos permite generar mejoras significativas en la sensibilidad del test, como en este caso en donde en la medida que fuimos homogenizando la base de datos y la base de datos euploide, se permiten determinar trisomías a menores fracciones fetales, o sea que aumenta el rendimiento del test incluso en fracciones fetales muy bajas, ¿sí? Y nos permite evitar anomalías que ya sabemos que son frecuentes en nuestra población y que ya han marcado
mejoras significativas en la base de datos, ¿sí? Es una mejora continua en nuestra base de datos de referencia, donde vemos, por ejemplo, que en nuestra población tenemos secuencias muy repetitivas en el cromosoma 17, cromosoma 19, que generan variantes en el número de copias muy frecuentes que habitualmente hacen ruido en la interpretación. Entonces, esta ampliación y homogenización de nuestra base de datos permite pasar por alto estas cuestiones frecuentes en la población que ya al disminuir esas alteraciones que son frecuentes en la población nos permiten hacer un análisis mucho más sensible y específico. Los controles de calidad para nosotros son fundamentales porque es la validez internacional de nuestro test, ¿sí? Entonces participamos de controles de validación internacional en donde nos mandan muestras que nosotros procesamos, emitimos nuestro reporte y nos evalúan en cuanto a la determinación de la fracción fetal, el sexo, aneuploidías, emisión de reporte e interpretación de los resultados, y consideramos que es fundamental para determinar la validez de nuestro test, ¿sí? Y en los últimos controles de 95 laboratorios de todo el mundo, nosotros fuimos los únicos representantes de Argentina y Latinoamérica, por lo que consideramos que esta información es muy importante porque permite tener mayor confianza en nuestros resultados, ¿sí? Entonces, nosotros nos preguntamos cuál es el objetivo del test, ¿sí? Si es disminuir las punciones, las pruebas invasivas, porque el test es mucho más sensible y específico y permite seleccionar con mayor criterio qué pacientes vamos a someter a una prueba invasiva, o si solamente queremos estudiar 21, 18 y 13, o si estamos en condiciones, o si es el presente del test, investigar otras aneuploidías, investigar microdelesiones, o es algo que más adelante uno debería plantearse en nuestros pacientes, ¿sí? Entonces lo que uno debería plantearse es, si nosotros detectamos otras aneuploidías más allá del cromosoma 21, 18 y 13, ¿podemos confirmarlo? ¿Tenemos posibilidad de confirmarlo y darle un diagnóstico a la paciente, o estamos generando más pruebas invasivas innecesarias, ¿sí? Entonces, ante esto, el resultado parcial que nosotros tenemos de nuestras primeras muestras, tenemos un total de 1.210 muestras secuenciadas y analizadas en nuestra plataforma, en donde se identificaron 108 aneuploidías, porque vamos a ver que la gran mayoría de nuestros pacientes son de alto riesgo, ya sea por edad o por screening avanzado. Y de estas 108 aneuploidías se identificaron un grupo muy importante de 62 trisomías 21, 20 trisomías 18, 4 trisomías 13, 10 anomalías del par sexual, que son monosomías del X, y 12 anomalías raras, ¿sí? Todas se confirmaron por prueba invasiva, se asesoraron y se pudo correlacionar de acuerdo al diagnóstico o a la detección de cada una de estas anomalías con los hallazgos ecográficos y la sospecha diagnóstica, ¿sí? También esto permitió determinar un grupo muy amplio de pacientes euploides, que son embarazos que se fueron siguiendo y que muchos de estos pacientes euploides tenían riesgos altos, pero con este resultado del test de ADN fetal normal se evitó la prueba invasiva. Hubo un porcentaje de un 2.06%, 25 muestras que la fracción fetal fue baja, en donde se repitió, ¿sí?, el procedimiento, y solo de esos 25 casos, solo 3 casos no se pudo obtener un resultado, que vamos a ver en detalle a qué se debió esto, ¿sí? Y dentro de todos esos scores que estudiamos, que analizamos recién en cuanto a una aneuploidía detectada, no detectada, hubo solamente un 0.57% de casos de aneuploidías sospechadas, ¿sí? O sea que no estaban ni en el rango de no detectada, ni en el rango de detectada, sino en el rango de sospechada, ¿sí? Fueron 7 casos en donde los vamos a ir viendo en detalle, pero son los casos más importantes porque son los casos en donde se pueden dar estos falsos positivos, ¿sí? Entonces, lo importante destacar aquí que en relación a otras series de pacientes que uno ve muy amplias, de miles de estudios, lo que llama mucho la atención que en nuestra población las indicaciones más fuertes del test son screening francamente alterados, donde en un porcentaje muy importante hemos detectado aneuploidías, ¿sí? Entonces es muy importante esa observación. En cuanto a las indicaciones del test, de nuestras derivaciones, porque nosotros no somos un laboratorio no somos un laboratorio de medicina de precisión, no somos una unidad de medicina fetal,
En cuanto a los estudios de las indicaciones de alto riesgo, tuvimos 672 casos y de bajo riesgo o riesgo moderado, que es la gran mayoría de los pacientes, 538 casos. Dentro de los riesgos altos, ¿sí? Ya sea por screening o por edad materna avanzada, se detectaron 99 casos que ante un riesgo aumentado, después de un test de ADN fetal, aumenta 1000 veces el riesgo, automáticamente es un riesgo alto y tiene que ir a prueba invasiva, ¿sí? Dentro de los pacientes que tenían riesgo alto, ya fuera por screening o por edad materna, fueron resultados no detectados, 574 casos, que automáticamente pasaron a tener un riesgo bajo. Y se evitó de esta forma la punción de esos pacientes, el procedimiento invasivo. Dentro de los pacientes de bajo riesgo se detectaron a su vez, a pesar del bajo riesgo o riesgo moderado, se detectaron 11 aneuploidías que automáticamente pasaron de un riesgo moderado bajo a un riesgo alto de aneuploidías, y de esos pacientes de bajo riesgo hubo 527 casos que resultaron no detectados. Entonces, se identificaron 110 aneuploidías y se identificaron 1101 resultados normales. Entonces, uno se plantea, para detectar, ¿sí?, esas 110 aneuploidías, ¿cuántas punciones tendríamos que haber hecho sin aplicar el test de ADN fetal? Hubiéramos hecho 672 punciones, y cuántas punciones después de combinar el test combinado o la edad de la paciente con el test de ADN fetal realmente se terminaron haciendo y se evitaron, ¿sí? Entonces, de 672 pruebas invasivas, con este resultado, solo para detectar aneuploidías, hubieran sido necesarias 110 punciones, porque si bien son 109 aneuploidías, hubo un falso positivo, que vamos a ver que fue en el sexo, que no fue en el sexo, sino en la monosomía del X. ¿Y cuántos procedimientos se evitaron? Aproximadamente 562 punciones. O sea que es un dato importantísimo. Es la realidad que este test ha disminuido el número de procedimientos invasivos en forma significativa, pero no debe reemplazar el diagnóstico, sino que es fundamental que ante un resultado detectado se indique la prueba invasiva. Bien, entonces, seguimos. Bien, entonces, si en lugar de nosotros hacer una evaluación del cromosoma 21, 18 y 13, ¿sí? O sea, en lugar de evaluar todos los cromosomas y microlesiones y anomalías del par sexual, solamente evaluamos cromosoma 21, 18 y 13, nos planteamos cuántas anomalías no hubiéramos detectado, ¿sí? Más allá del screening alterado. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el screening combinado, si bien determina el riesgo para el cromosoma 21, 18 y 13, también el screening combinado en un porcentaje muy importante nos está hablando de otras aneuploidías. Yo puedo tener un screening específico aumentado para síndrome de Down, pero que no esté hablando de una trisomía 22 o una trisomía en otro cromosoma. Entonces, nosotros sabemos que si solamente hubiéramos hecho test de ADN fetal para el cromosoma 21, 18 y 13, hay 12 trisomías raras que no hubiéramos detectado, hay una CNV que no hubiéramos detectado y hay 11 anomalías del par sexual que no hubiéramos detectado. Entonces, podemos decir que teniendo en cuenta las trisomías raras y las microdelesiones, aumentamos el rendimiento en un 21,8% y si sumamos anomalías del par sexual, prácticamente en un 32%. Y disminuimos en un 83% la necesidad de pruebas invasivas, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque este es hoy el presente del test de ADN fetal, o sea que francamente disminuimos los procedimientos invasivos y el riesgo de pérdida de embarazo. Si bien sabemos que el riesgo de la prueba es bajísimo, las pacientes tienen mucho temor también. Entonces, eso en cuanto a aneuploidías detectadas. Vamos a ver ahora las aneuploidías sospechadas, que dijimos que son aquellas en donde algunos de los parámetros están en rango de trisomías, pero no todos los parámetros indican una trisomía. Entonces, nosotros podemos tener aneuploidías sospechadas para el cromosoma 21, tuvimos 4 casos, de los cuales acá vemos en este cromosoma todos los parámetros están en el rango de trisomía, pero el soporte backup no indica una trisomía que afecte el cromosoma en forma completa, sino que nos indica una anomalía parcial de posible origen materno. Entonces esto, en lugar de informarse como detectado, se informó como sospechado. No se sospechaba que el embarazo tuviera una trisomía 21, sino que fuera a expensas de una anomalía parcial materna. Igual el embarazo no tuvo buena evolución, se detuvo en forma espontánea, recibimos los restos fetales y confirmamos que el cromosoma 21 en el feto estaba normal,
¿sí? O sea que está pendiente el estudio de la mama, que está en proceso, pero es muy importante porque todo el algoritmo indica que es una trisomía 21, pero nosotros podemos ver que es a expensa de una anomalía parcial materna, ¿sí? Entonces, tenemos otro cromosoma 21 que era, tenía el Z alterado, el ZZ en un rango gris y el MAI también en un rango gris. Esto fue un mosaico bajo de un cromosoma 21, de una trisomía 21 en mosaico. Tuvimos también una trisomía 13 sospechada, en donde el Z estaba en el rango de trisomía, el ZZ en el rango de trisomía, el MAI estaba aumentado, pero no en el rango de trisomía. Tiene que ser mayor a 1.5 y tenía 1.47. Estábamos ahí, cerquita. Entonces, así se veía el plot del cromosoma 13 y así se ve una trisomía 13 homogénea. Dijimos que cuando el MAI acompañaba el aumento del Z y ZZ, pero no pasaba no se está viendo el plot. ¿Ahí se ve? ¿Sí? Bien. Entonces, cuando nosotros vemos que el MAI aumenta, pero no aumenta por arriba del rango de trisomía, sospechamos una anomalía en mosaico, ¿sí? Entonces, así se ve una trisomía 13 homogénea, así se veía en nuestro paciente y esto se confirmó por prueba invasiva, fue un mosaico confirmado a la placenta y después el feto resultó ser normal, ¿sí? Pero cuando uno identifica un mosaico bajo en la placenta es fundamental buscar en líquido amniótico si el feto está afectado, comparar los hallazgos ecográficos y saber que uno tiene que ir a buscar con una técnica de más resolución como es el FISH, para buscar un recuento mucho más alto de núcleos celulares, ¿sí? Entonces, qué importante interpretar este resultado. Lo mismo para una trisomía 18 sospechada, en donde nosotros teníamos el Z alterado, el ZZ alterado, pero teníamos el MAI en un valor normal, ¿sí? Entonces nos está hablando de un evento parcial. Y ese evento parcial, cuando tenía una desviación del Z-score muy superior a la fracción fetal arrojada por este caso, por lo que sospechamos un evento materno y lo informamos como una anomalía sospechada y el feto fue sano, ¿sí? Entonces, así se ve una trisomía 18 completa con todos los scores en el rango de trisomía y así se ve una sospecha de trisomía parcial, pero es a expensa de una duplicación materna. Entonces, esto es importantísimo porque esta paciente en cada uno de sus embarazos va a tener el mismo patrón, va a tener la misma sospecha de trisomía 18 y ya tenemos muchas de nuestras pacientes que ya se han embarazado 2 o 3 veces y le hemos hecho en distintos embarazos el test. Entonces, esta información es muy importante porque todas las veces le va a dar riesgo aumentado, pero si sabemos que es una anomalía materna, podemos hacer una interpretación diferente, ¿sí? Entonces, es una ventaja o un beneficio de nuestra base de datos que es muy importante porque nos permite identificar en forma personalizada eventos que van a influir en próximas mediciones en otros embarazos. Bien, ahí está. Entonces, esta es una diapositiva de la doctora Bianchi que ella muestra que es un resultado positivo de una trisomía 21 a expensas de estos scores alterados, en donde identifica que hay una anomalía parcial en la madre. Entonces uno plantea si debemos ir a la prueba invasiva, si sabemos que el problema es de la mamá, y si en próximos embarazos deberíamos ofrecer este test o no. Entonces es muy importante identificar estas anomalías en las pacientes porque va a volver a reproducirse en otros tests. Acá tenemos una aneuploidía doble en donde se identificó una trisomía 21 y una trisomía 6 y la trisomía 21, si bien todos los algoritmos daban soporte y todo el backup daba soporte de la trisomía, veíamos que en realidad el ZZ no estaba dentro del rango de trisomía. ¿Por qué? Porque el ZZ corrige en relación a aneuploidías en otros cromosomas, ¿sí? El hecho de que hubiera una segunda aneuploidía permitió identificar la razón por la cual no estaba en el rango de trisomía, aún siendo detectada para ese cromosoma. Entonces, muy importante, si bien a uno en el equipo de trabajo solicitan evaluar determinado número de cromosomas, nosotros tenemos que evaluar la totalidad de la información genética y de los cromosomas porque pueden influir en la determinación de un resultado.
Entonces, resultados falsos positivos y falsos negativos para los autosomas no tuvimos ni falsos positivos ni negativos. Falsos positivos tuvimos solamente en la determinación de la monosomía del X, un falso positivo que nos permitió hacer cambios en el algoritmo y actualizar y homogeneizar nuestra base de datos. Resultados discordantes, tuvimos dos, que lo que se llama resultados discordantes es lo que antes se llamaba el falso positivo en realidad, porque si yo estoy determinando ADN a nivel placentario, ¿sí? Y la trisomía está en la placenta, pero a nivel del líquido amniótico o a nivel fetal, un rescate de la trisomía, no significa que es un falso positivo, sino que es un resultado discordante, porque el mosaico está confinado a la placenta y no en el tejido fetal. Entonces, es muy importante para el asesoramiento. Y la limitación del test es que nuestro test no identifica triploidía. Tuvimos un caso que fue un falso negativo, resultado normal, pero la limitación es que no vemos este tipo de anomalías. Por eso si uno sospecha triploidía, uno tiene que ofrecer un test que tenga la capacidad de identificar esta anomalía. Para el embarazo gemelar, el rendimiento también es altísimo, ¿sí? Si bien nosotros no sabemos cuánto ADN libera cada placenta, es muy importante asesorar a las pacientes de que es muy útil en el embarazo gemelar. Entonces nosotros hemos tenido embarazos gemelares bicoriales, monocoriales y también con fetos reabsorbidos. El gemelar con feto reabsorbido es la principal causa de falsos positivos que podemos tener en este test. Del gemelar bicorial es fundamental explicarle que no sabemos cuánto ADN va a liberar cada embarazo, cada placenta, que la placenta sin la anomalía puede diluir una anomalía, ¿sí? de la otra gestación, pero que los detectados, o sea, los casos positivos son verdaderos positivos, o sea, hay posibilidad de que haya falsos negativos, pero es muy difícil, es poco frecuente que haya falsos positivos. La fracción fetal fue muy buena en el embarazo gemelar bicorial, o sea que no hemos tenido dificultad en el rendimiento. Sí, en el gemelar bicorial no podemos determinar monosomía del X, y el sexo fetal, si bien al principio nosotros lo informábamos como que al menos uno de los fetos puede o no tener la detección del cromosoma Y, tener en cuenta que lo que no podemos informar es la monosomía del X o anomalías del par sexual. El gemelar monocorial funciona exactamente igual que un embarazo único, una gesta única, por eso podemos evaluar absolutamente todo, incluso las CNVs. Y el gemelar, el feto reabsorbido, si bien nosotros sabemos que es una contraindicación del test, que no debiéramos indicarlo en el gemelar con feto reabsorbido, sabemos que con un asesoramiento previo la paciente puede entender las limitaciones y también entendemos la insistencia de los pacientes ante una limitación del test, de la necesidad de tener un test que les dé tranquilidad o le permita mostrar un resultado, ¿sí? Entonces, ante esto nosotros lo que vemos, que a diferencia del monocorial y bicorial, donde solo detectamos una trisomía 18, tuvimos 3 casos de aneuploidías detectadas, ¿sí? Entonces, nosotros en el gemelar reabsorbido lo único que podemos hacer es determinar ecográficamente si esa anomalía le aporta ese embarazo en curso, ese feto vivo, confirmarla por prueba invasiva, pero otra posibilidad, si el embarazo no presenta manifestaciones, si clínicamente las ecografías son normales, es repetir varias semanas más adelante el test para determinar si el feto reabsorbido dejó de generar apoptosis. Podemos realmente ver el genotipo del contenido cromosómico del feto en curso. Pero acá es muy complejo el asesoramiento porque nosotros interpretamos que esa aneuploidía proviene de la gesta detenida, pero no podemos determinar que no se corresponda también con ADN del feto en curso, ¿sí? Pero es muy complejo el asesoramiento. La tasa de falsos positivos es muy alta, o sea que es muy importante el asesoramiento pre y post-test. En cuanto a anomalías del par sexual, tenemos que saber que la monosomía del X tiene una tasa de falsos positivos del 1%, el valor predictivo positivo es muy bajo, y tuvimos el único falso positivo en relación al sexo fetal, que a nosotros nos permitió modificar algoritmos, parámetros del algoritmo de detección del sexo fetal, en donde, aplicado a nuestra base de datos, permitió determinar los percentilos que determinan dónde se ubican nuestros embarazos
con un contenido XX, el sexo femenino fetal, el sexo masculino fetal, y determinar los puntos de corte desde donde el contenido XX determina la presencia de una sola copia del componente X y de una sospecha de componente fetal, y donde por fuera de determinado percentilo se sospecha que la monosomía del X es de un origen materno. Lo mismo pasa con el triple X, ¿sí? Por fuera de este percentilo de superior incluido en el límite del sexo de fetos femeninos, por fuera de ese rango sospecharemos un triple X, y por fuera de un determinado rango sospecharemos una triploidía de origen materno. Entonces, esto permitió homogeneizar la muestra, y ese falso positivo hoy cae en un gris que se hubiera reportado como normal. Entonces, cada resultado discordante nos permite a nosotros tomar medidas, modificar los parámetros de cálculo para corregir ante nuevas determinaciones. La monosomía del X, ¿sí? Cuando tenemos los signos ecográficos, el T funciona con altísima sensibilidad, así se ve un cromosoma X en femenino, ¿sí? Y así se ven las lecturas en una monosomía del X. En este caso, así se ve un feto femenino, así se ve una monosomía del X, y acá se ve una monosomía del X, pero con un exceso de lectura, con un desvío mucho mayor que el porcentaje de fracción fetal esperado, por lo que se sospechó que la monosomía era de origen materno. Se hizo un cariotipo con alto recuento de la mama y hubo un mosaico que influyó en el resultado fetal, ¿sí? Entonces, es muy importante saber que podemos determinar el sexo fetal con altísima certeza, no hemos tenido discrepancias, y es muy importante tener en cuenta que la monosomía del X, el valor predictivo es mucho más bajo, pero con estos nuevos algoritmos que se han implementado en nuestra base de datos podemos discriminar con mayor certeza entre un resultado XX fetal y un resultado de monosomía del X, tanto materna como fetal. En cuanto a los resultados de baja fracción fetal o baja calidad, muestras que tuvimos con baja fracción fetal, el porcentaje fue de una fracción fetal de 2,36, que al repetirlo tuvimos un resultado de 6,84, y el promedio de edad en el que tuvimos esa baja fracción fetal fue una media de las 25 muestras de 11%, de 11 semanas, y la repetimos con una excelente fracción fetal en un promedio de 14 semanas. Nosotros al principio, cuando teníamos fallos en la determinación, o sea, baja fracción fetal, informábamos que había que repetir más adelante, generalmente cerca de la semana 11, pero con esta experiencia, con tan buena fracción fetal, 2 o 3 semanas después de la muestra inicial, consideramos que podemos repetirlo 2 o 3 semanas después de la muestra inicial y tener excelentes resultados, ¿sí? Con la baja calidad también, al resecuenciar estos parámetros se corrigieron. Y hubo solamente 3 casos donde no tuvimos resultados, en donde un caso fue un índice de masa corporal altísimo y 2 casos de FIB y trombofilia, que es importante, o sea, que está descrito también como causa de baja fracción fetal. En cuanto a los pacientes con tratamiento de fertilidad, tanto por ovodonación, FIB, embriodonación, tuvimos un poquito más baja la fracción fetal, pero excelentes resultados también, por lo que el test aplica para este tipo de pacientes. Las reglas de ACMG, ¿qué dicen? Dicen que si nosotros tenemos un paciente con fracción fetal baja, indican prueba invasiva porque automáticamente tiene un riesgo aumentado y no se recomienda repetir el test. Y nosotros vimos que claramente repitiendo el test 2 o 3 semanas después de una fracción fetal baja tuvimos excelentes resultados, ¿sí? Y también es tan sensible el test y la homogenización de nuestra base de datos permite el rendimiento de esta tecnología determinar o identificar aneuploidías a muy bajas fracciones fetales, ¿sí? Entonces nosotros vemos acá, si bien es una fracción fetal baja, menor al 3%, aún con un 1% de fracción fetal pudimos identificar una trisomía 13 en un paciente que tenía sospecha de trisomía 13, ¿sí? Entonces, lógicamente que este paciente tiene que ir a punción, pero a pesar de ser una fracción baja y a pesar de que nosotros no podemos mostrar ni emitir estos resultados, no toda fracción fetal baja indica automáticamente un riesgo aumentado de aneuploidía, ya que aún con fracciones fetales bajas, el test permite sospechar a aquellos pacientes de mayor riesgo. Por eso es muy importante repetirlo y en base a un resultado positivo ir a la prueba invasiva.
¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, otro caso también, un paciente también de Rosario. Una fracción fetal baja con un screening alterado para trisomía 21, tenemos para trisomía 18, tenemos una sospecha de trisomía 18 con una fracción fetal de menos del 3%, se esperaron unas semanas, a la semana 19 se volvió a repetir, se identificó la trisomía 18 con una ecografía sumamente compatible para trisomía 18, ¿sí? Entonces, qué importante, sí, lógicamente que una fracción fetal baja aumenta el riesgo de trisomía 18 y trisomía 13, pero antes de avanzar a una prueba invasiva, lo importante es ver el screening y repetir el test. En cuanto a las trisomías raras, sabemos que las trisomías raras son más frecuentes que las microdeleciones y que muchas de ellas pueden tener compromisos fetoplacentarios, ¿sí? Ya sea porque producen abortos espontáneos, una mala evolución del embarazo, disomía uniparental o abortos recurrentes. Entonces, nuestra experiencia es que la sensibilidad y el rendimiento para identificar las trisomías raras, una trisomía 9, una trisomía 22, una trisomía 14, una trisomía 15, es el mismo rendimiento para las aneuploidías comunes. Acá las limitaciones son el asesoramiento y la confirmación de estas aneuploidías durante el embarazo, ¿sí? Cómo asumir qué riesgo o qué cambios puede generar para el embarazo la presencia de una trisomía 9 a nivel de la placenta. Lo que sabemos es que produce un retraso de crecimiento intrauterino severísimo, y acá tuvimos dos casos, un caso de una trisomía 15 y un caso de una trisomía 14, que son dos cromosomas imprintados, en donde cuando nosotros tenemos la trisomía en forma homogénea en la placenta, sabemos que lo más probable sean abortos espontáneos porque son cuadros letales, pero puede haber rescate de esa trisomía en forma de mosaico, con un feto afectado en una forma más leve que sobreviva, con complicaciones muy importantes, como así también un feto sin la trisomía, con un rescate disómico, pero como son cromosomas imprintados que tengan una clínica muy compleja. Entonces el asesoramiento es sumamente complejo. Si bien fueron dos embarazos que ya la semana 10 nos enteramos que estaban detenidos, fue muy importante saber que la causa del detenimiento de esos embarazos era una anomalía cromosómica que ya se detectó en el test, ¿sí? Bien. Entonces, esto fue un screening alterado en forma inespecífica, que si nosotros hubiéramos pedido solamente test de ADN fetal para el 21, 18 y 13, no hubiéramos detectado que se trataba de una trisomía 9. Entonces, qué importante poder incluir otras aneuploidías si uno la sospecha. Y este fue un caso de una trisomía 22, en donde el screening era sumamente inespecífico, ¿sí? Una fribeta alta, una papá, un PGF bajo, una ecografía con un ductus alterado, una translucencia nucal normal, aumentaba el riesgo para trisomía 13 por una taquicardia fetal, pero la cuestión que terminó siendo una trisomía 22, entonces que la evolución fueron anomalías múltiples, un embarazo que se detuvo prácticamente en el tercer trimestre, pero muy importante poder confirmar el diagnóstico. Para ir terminando, las microdeleciones, ¿sí? Las sociedades internacionales no recomiendan evaluar microdeleciones, pero tenemos que informar a la paciente que en casos específicos de sospecha podemos identificar o podemos evaluar microdeleciones patogénicas de síndromes relevantes, ¿sí? Lo que sí es muy importante para el asesoramiento, tener en cuenta que cuál es el valor predictivo positivo, ¿sí? La gran mayoría de las microdeleciones tienen un valor predictivo positivo muy bajo, y otras tienen un valor predictivo inexistente, que no sabemos cuál es ante la detección de una microdeleción. Entonces eso es fundamental para poder interpretar, y también cuando yo pido una microdeleción, saber que lo hago ante una sospecha de una anomalía ecográfica o ante una sospecha de un probable síndrome malformativo o sindrómico, para poder correlacionarlo, determinar un valor predictivo mayor que justifique o que permita avanzar a una prueba invasiva confirmatoria, ¿sí? Nosotros validamos microdeleciones más frecuentes, relevantes, patogénicas en nuestro medio, y también podemos ir a buscar otras microdeleciones relevantes de mayor tamaño, arriba de 10 megabases. Esta fue nuestra única microdeleción que hemos reportado, una paciente del doctor Lunghi, en donde nos deriva un embarazo de 21 semanas, en donde el feto tenía hallazgos ecográficos asociados con una hipoplasia del hueso nasal, con una pielectasia bilateral a nivel renal y una horizontalización del eje cardíaco,
signos muy inespecíficos a nivel ecográfico, un crecimiento en un percentilo 10, en donde evaluamos todos los cromosomas, eran todos normales, pero vimos esta microdeleción que se informó como detectada en la región distal del brazo corto, en la región del síndrome de Wolf, ¿sí? La deleción 4p16.3, en donde una deleción muy chiquitita de 6.17 megabases, en donde la fracción fetal fue muy buena, de un 14,18%, en donde como es una deleción en heterocigosis, ¿sí? Tenemos que ver que si bien esta deleción se corresponde con un 14% de fracción fetal, al ser en heterocigosis está representando solamente la mitad de esa fracción fetal, o sea, un 7.09%, o sea que yo estoy viendo una deleción parcial fetal en el 7% del ADN total. Entonces yo para determinar si el origen es materno, si el origen es fetal, nosotros tenemos que determinar ¿sí? el ratio esperado para todo el ADN fetal que estamos evaluando, a cuánto se corresponde esta pérdida de información genética. Se determinó que ese ratio tenía que ser alrededor del 0.929 y el valor observado fue de 0.939, o sea que fue prácticamente el mismo valor. Esto permite inferir que el origen es fetal y no materno, por eso nosotros pudimos reportar esta microdeleción de probable origen fetal. Se informó, el doctor asesoró a su paciente, hizo la prueba invasiva en líquido amniótico y se confirmó por FISH y cariotipo la presencia de esta deleción prenatal. El embarazo sigue en curso, ahora ya apareció un retraso de crecimiento intrauterino severo y son todos signos típicos y característicos del síndrome de Wolff-Fishron. Así que bueno, el doctor después ahora en la discusión nos va a poder comentar acerca de este caso. Entonces, como conclusión, el test de ADN fetal es el mejor método como screening que podemos tener para cromosoma 21, 18 y 13, desde la semana 9 y durante todo el embarazo. Detecta anomalías del par sexual y el sexo fetal, sabiendo las limitaciones de los falsos positivos. Sirve tanto para gemelares ovonación y FIV, con las limitaciones del gemelar monocorial, del bicorial y el feto reabsorbido, que es un dato muy importante. Y saber que extender en IPT a otros cromosomas tiene valor en cuanto a la evolución fetoplacentaria de ese embarazo. Lo que es más complejo es el asesoramiento. En el screening, en el consentimiento informado, el paciente puede marcar cada una de las opciones que quiere investigar, ¿sí? Pero siempre con mucho criterio de acuerdo a qué vamos a poder confirmar, cuánto quiere saber el paciente, qué inquietudes tiene el paciente y siempre en relación la presencia o la evaluación de microdeleciones, nosotros siempre sugerimos que sea en relación a signos ecográficos de sospecha de una determinada anomalía, ¿sí? Porque cuando nosotros evaluamos microdeleciones e identificamos una sospecha o detectada una microdeleción, tenemos que tener elementos clínicos ecográficos para poder correlacionarlo. Y el genetista y el obstetra para poder plantearle ante esa sospecha de un valor predictivo bajísimo, qué posibilidad tenemos que ante una prueba invasiva lo identifiquemos. Y más cuando en nuestro medio es muy complejo investigar microdeleciones prenatales. No es lo mismo hacer un cariotipo prenatal que ir a buscar microdeleciones prenatales, ¿sí? Entonces es fundamental, y cada vez que uno determina ahí respondemos la pregunta esa. Cada vez que uno determina si va a reportar un resultado o no, uno sabe la consecuencia que va a tener en el paciente y la consecuencia que va a tener en todo el equipo de salud, porque si yo ante una sospecha voy a disparar un estudio invasivo, no es lo mismo disparar un cariotipo que disparar un microarray prenatal o disparar un FISH para una región que a lo mejor no tenemos sonda en todo el país. ¿Sí? Entonces, cuando la sospecha o el valor predictivo positivo es del 5% o del 2% o es desconocida, entonces es muy importante que al momento de solicitar microdeleciones seamos muy conscientes en el asesoramiento las grandes limitaciones que podemos tener ante un resultado positivo.
Entonces, si nosotros vamos sumando más determinaciones, va aumentando la tasa de falso positivo, va disminuyendo la validez clínica y analítica de este test, y va aumentando los falsos positivos y la complejidad del asesoramiento. Pero lo que vamos viendo es que el test tiene un rendimiento impresionante y cada desafío que le planteamos al test lo supera con altísimo rendimiento, o sea que las grandes limitaciones acá son el asesoramiento y la interpretación de estos scores para poder diferenciar aquellas anomalías parciales, fetales o maternas que pueden estar influyendo en un resultado. Entonces, como última diapositiva y como conclusión, nosotros podemos definir que los beneficios de hacerlo en nuestro medio es justamente tener acceso a toda esta información para una correcta interpretación de nuestro caso. Entonces, toda la interpretación de la muestra del paciente que se puede manifestar en un próximo test, que puede ayudar a interpretar correctamente un resultado, está disponible. El reporte es personalizado. Cada vez que nosotros hacemos estos análisis de los algoritmos, volcamos toda esa información para que la obstetra, el genetista, el derivante pueda recibir el reporte con toda esa información, todas las métricas de calidad que permiten determinar si hay que repetir o no un resultado, si hay que verlo con mayor rendimiento, visualización de los scores de análisis para que nosotros mismos ante un resultado detectado o no detectado podamos hacer el ejercicio. Bueno, a ver, esta fracción fetal modificó el Z, el ZZ, el MA y el MAR, perfecto, no hay duda. A ver cómo se ve en la imagen, cuál es el valor predictivo, cuál es el valor a priori y a posteriori del test en cuanto al coeficiente de variación, la fracción fetal, el Z-score. Entonces son todos valores que cuando uno tiene que asumir ante un paciente un riesgo aumentado por un test detectado, a uno le da respaldo y confianza. Al mismo tiempo, cuando nosotros tenemos un embarazo muy precoz y vemos anomalías o queremos saber solo 21, 18 y 13, no queremos saber más, bueno, nosotros toda esa información queda guardada. Si nosotros queremos ver a la semana 9, 21, 18 y 13 y más adelante el embarazo tiene complicaciones, malformaciones o lo que sea, no es necesario volver a repetir el estudio, sino que hacemos una reapertura del análisis previo y podemos extender el análisis al resto de la información. Podemos identificar anomalías maternas que se pueden evidenciar en un nuevo test y la posibilidad de sospechar anomalías parciales disparando estudios específicos para esas anomalías parciales y no un riesgo aumentado para una anomalía total, ¿sí? Así que bueno, consideramos que estos son los beneficios que nos gustaría saber la opinión de ustedes y bueno, hemos invitado a la doctora Moya, Graciela Moya, y al doctor Juan José Lunghi para la discusión de estos casos que ellos han participado porque son sus pacientes y porque ellos han asesorado a los pacientes para escuchar sus comentarios y sus aportes en cuanto a esta cuestión. La doctora Moya es una médica genetista referente y conocida en todo el país, es la directora médica del Instituto Genos en Buenos Aires y la doctora es docente de la UCA y bueno, tiene muchísima experiencia en diagnóstico prenatal, en asesoría y es un referente a nivel nacional en genética. Y el doctor Juan José Lunghi es un obstetra amigo de la casa, es una obstetra especialista en diagnóstico prenatal de la ciudad de Santa Fe y de Paraná, en donde tenemos muchísimos casos analizados en común y ha participado de todas nuestras validaciones y bueno, y él siempre muy interiorizado en nuestras determinaciones y hace un seguimiento y un asesoramiento excelente de los pacientes, así que nos gustaría escucharlos para ver sus aportes. Muchas gracias. Gracias, Ivana. Además de escuchar al doctor Lunghi y a la doctora Moya, por supuesto, y gracias por participar. Si tienen preguntas, pueden o levantar la mano o, como el doctor Lunghi, que ahí puso una consulta, pasarla por mensaje y la leemos nosotros y la respondemos. Les vamos a pedir, si es posible, que se queden un ratitito más, así tenemos tiempo de escuchar los comentarios. Así que bueno, doctora Moya. Bueno, tengo unas preguntas también. Buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias Ivana por la presentación, fue muy, muy completa. Tengo un par de preguntas respecto de la presentación. Uno, en estas mamás en las que se interpretó como que la variante del número de copias era materna, ¿se llegó a hacer el estudio fuera de embarazo para confirmar eso? Sí,
Sí, en 2 casos sí, lo pudimos hacer y lo pudimos confirmar con la misma tecnología, ¿sí? Haciendo secuenciaciones baja cobertura, con el mismo test, pero en una nueva muestra de la madre, lo pudimos confirmar. Tenemos 2 casos ¿Pero que fuera de todavía embarazo no, sí o siempre, perdóname, fuera de embarazo o siempre embarazada? No, fuera del embarazo, fuera del Fuera del embarazo. embarazo. Ok, Fuera genial. del embarazo, sí, sí, sí. Y después, 2 preguntas más me quedan. Una es cuando es ovodación y es gemelar, ¿se puede hacer igual? Sí, sí, hemos tenido casos de ovodonación y gemelar y también el asesoramiento fue muy complejo en esos casos, pero tuvimos una excelente fracción fetal y tuvimos resultados normales. O sea que no hemos tenido limitaciones en esos casos. Y la última, en enfermedades autoinmunes maternas activas como lupus, Sjögren, que está alterado el ADN materno normalmente, ¿han tenido experiencia ya? Nosotros en realidad hemos tenido una paciente que tenía una enfermedad autoinmune, que tuvimos una fracción fetal bajísima, pero la gesta ya estaba detenida, ¿sí? Entonces nosotros Bueno. interpretamos que fue eso, el resultado fue normal, la fracción fetal fue bajísima, del 1%, era un embarazo muy precoz que no había llegado a las 9 semanas, fue dentro de la validación de gesta detenida. Nosotros lo que hemos visto en la bibliografía, que este tipo de enfermedades pueden ser causas muy significativas de no resultado, nosotros lo que vimos es eso, si bien era una gesta detenida y era antes de la semana 9, la fracción fetal fue muy baja, muy baja. Hicimos el análisis igual, fue normal, lo confirmamos por QFPCR en gesta detenida, pero la fracción fetal fue bajísima. Nosotros hace mucho tuvimos, no con ustedes, una familia que tuvo 2 no invasivos positivos para trisomía 21, abortaron los 2 bebés, no hubo manera de hacer prenatal, y el cariotipo parental normal, así que bueno, no sabemos si fue debido a que realmente había problemas en el feto o que era asociado a la enfermedad materna de base, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Esto de la fertilización in vitro, la trombofilia, está descrito en algunos casos menor fracción fetal. Nosotros tuvimos esos 2 casos de fracción fetal bajísima, que lo repetimos en algunos casos hasta 3 veces. O sea, el hecho de que la fracción fetal sea baja, nosotros el análisis lo hacemos igual y evaluamos estas sospechas, si bien no podemos emitir esos resultados, pero internamente podemos comunicarnos con el obstetra, con el derivante, decirle, mire doctor, vemos esto, aquello, pero no lo podemos volcar en un resultado. Y hemos visto resultados normales que lo hemos comparado con un seguimiento normal, ecográfico, hemos asesorado a las pacientes con esa tranquilidad, pero la verdad es que no hemos obtenido fracción fetal en esos 2 casos a pesar de 3 repeticiones. Uno de ellos desarrolló una preeclampsia muy severa, o sea que consideramos que es un componente placentario importante. Sí, gracias, Graciela. Y el doctor Lunghi, ¿querrá hacer algún comentario sobre el caso que estuvimos analizando? ¿Está muteado? Bueno, mientras tanto, a ver, Sergio quiere hacer una consulta. Sí. Desmuteese, Sergio. No sé el apellido, perdón. Ahí está. Sí, no. Soy Sergio Cruz Díaz. Ok, gracias. Hola, Sergio, ¿cómo Hola, ¿cómo estás? Soy médico también de medicina fetal del Hospital Nacional Alejandro Posadas, acá en Buenos Aires. Muy interesante la charla, la verdad, excelente la presentación de Ivana. Y bueno, no, yo lo que quería consultar es más que nada la operatividad. Nosotros, al ser un hospital nacional, tenemos derivaciones de casos muy complejos de medicina fetal y de cirugía fetal de todo el país. Y tengo colegas que me preguntan más que nada por el test no invasivo, el NIPT, y yo obviamente, como la conozco a Ivana, conozco al doctor Juan Lung y sé que trabajan hace tiempo con esto y muy seriamente,
quería preguntar la operatividad con respecto a otras provincias y el resto del país, como para poder escucharlos y para transmitir el mensaje. Sí, Sergio, nosotros recibimos muestras de todo el país porque tenemos un servicio de logística que nos permite acceder a distintas provincias, a distintas ciudades, y tenemos un sistema también de asesoramiento online que nos permite ofrecer, digamos, el abordaje de asesoramiento a los colegas y a los pacientes y a las familias y a los médicos, a los laboratorios. O sea que nosotros asesoramos a muchísimas pacientes que muchas veces terminan concretando el estudio y otras veces deciden que no lo van a hacer, pero en realidad tenemos comunicación con todos los centros que tengan algún tipo de interés o que tengan inquietud en el test, o pacientes que quieran contactarnos directamente, y nosotros podemos ponerlos en contacto con centros de referencia que trabajan con nosotros y poder canalizar la derivación de muestras de todo el país. O sea que eso es posible hacerlo. De hecho, lo hacemos. Hay una pregunta de la doctora Ipucha, si con la cantidad de casos ya analizados fue posible aumentar los valores de factor predictivo positivo, de valor predictivo positivo para la detección de trisomías no frecuentes. Claro, lo que pasa es que en realidad, o sea, el valor predictivo positivo está determinado por un lado con la relación de la edad de la mamá y por otro lado con la frecuencia de esas anomalías en la población, ¿sí? Sabemos que son anomalías poco frecuentes y la determinación, o sea, la frecuencia real que nosotros conocemos de esas anomalías es la detección en los estudios prenatales de vellosidad corial y de líquido amniótico. En realidad, una mayor casuística, una mayor base de datos no nos permite aumentar el valor predictivo positivo. Lo que sí nos permite es aumentar nuestro riesgo a posteriori en cuanto al rendimiento del test. ¿Sí? Nosotros vamos ampliando esa base de datos y permite tomar ese coeficiente de variación para cada cromosoma y en relación al Z-score, en relación a la fracción fetal, nos permite determinar el rendimiento del test para esa aneuploidía. Y lo que nos permite a nosotros es tener experiencia en cuanto al comportamiento de esa aneuploidía en el embarazo. Si a nosotros nos ha pasado que algunos colegas nos han pedido solamente evaluar cromosoma 21, 18 y 13, y nosotros hemos encontrado aneuploidía en otro cromosoma y le hemos informado al médico de cabecera, y el médico de cabecera hemos definido no reportar algún determinado resultado hasta que no tuviera algún tipo de sintomatología o se evidenciara de alguna forma en el embarazo, y sabemos que hay algunas trisomías muy raras que pueden no tener ningún tipo de manifestación en el embarazo, porque el riesgo de retraso de crecimiento intrauterino cuando es confinada la placenta es muy bajo, o el comportamiento a nivel de su presencia en la placenta desconocemos cuál es. Entonces, en aquellos embarazos en donde las ecografías son normales, el desarrollo, el crecimiento, el seguimiento ecográfico es totalmente normal, esa información nosotros la vamos correlacionando ante los hallazgos que vamos viendo, ¿sí? E incluso embarazos donde a veces no tenemos contacto con el paciente o con el derivante, o que hemos identificado en análisis posteriores algunas variantes que podrían ser maternas o que podrían tener algún tipo de relación fetal. Para nosotros es una información sumamente útil conocer toda la evolución del embarazo, ¿sí? Entonces, saber que ante ciertos hallazgos ese embarazo prosperó, tuvo una evolución normal, nació un bebé sano que tuvo una evolución excelente, sabemos, eso lo tenemos en cuenta y sabemos que no debería manifestarse en forma significativa en un próximo embarazo. Entonces, eso nos permite enriquecer la base de datos para sacar conclusiones y poder asesorar ante la detección de esas aneuploidías. Pero es un aprendizaje permanente y es sumamente complejo el asesoramiento cuando encontramos estas anomalías menos frecuentes y estas anomalías de tan difícil abordaje en un embarazo en curso, ¿no? Que a lo mejor tiene ecografías totalmente normales. Es sumamente complejo. Perdón, una pregunta. ¿Se escucha?
Sí, Néstor Penedo. ahí te escuchamos. Resolví el ¿viste? problema. Luego Perdón, lo dejamos primero lo dejamos a Juan Lungui, luego levantó la mano Néstor Penedo. Así que luego de Lungui, Penedo va a hacer una consulta. Quería en realidad hacer dos cosas. Primero, lo que había consultado es si tienen registro de los porcentajes que van teniendo. Sabemos que a medida que aumentan las semanas de gestación, aumenta la fracción fetal y por lo tanto vamos a tener unas mejores posibilidades de tener resultados. A partir de semana 9, ¿tenemos un buen porcentaje en general de fracción fetal o nos conviene esperar a semana 10 en una paciente que se lo quiera hacer bien temprano, por ejemplo, porque tenga antecedentes de alguna alteración en embarazo previo y quiera saberlo desde bien temprano? Bien, sí, en realidad nosotros siempre es un dato que evaluamos, ¿sí? Evaluamos muchísimo, porque en realidad la fracción fetal que nosotros tenemos a la semana 9 es excelente, ¿sí? Es excelente, si bien nosotros determinamos un punto de corte del 3%, generalmente es mucho mayor que ese valor. Lo que sí uno tiene que tener en cuenta si es un embarazo logrado en forma espontánea o si es un embarazo logrado por fertilización in vitro, una paciente con antecedente de trombofilia, y uno esperaría tener mayor edad gestacional, porque uno esperaría una fracción fetal un poquito más baja. O si es una paciente con un índice de masa corporal aumentado, uno esperaría un poquito más. Pero en realidad el rendimiento que tenemos por las 9 semanas es excelente. Lo que sí, nosotros siempre preferimos que sea mayor a 9 semanas de edad gestacional por el asesoramiento cuando tenemos un resultado positivo, ¿sí? Porque de hecho hemos tenido varios que se han detectado trisomías, aneuploidías a la semana 9, 10, y hasta que no tenemos la ecografía de la semana 12 es sumamente complejo contener al paciente, ¿sí? Entonces, por eso uno siempre recomienda lo más avanzado del embarazo posible, para nosotros es mejor, ¿sí? Desde el asesoramiento. Pero desde la semana 9 el rendimiento es excelente, o sea que lo que consensúen con el paciente será adecuado. Perfecto, muchas gracias. Bien, y bueno, comentar un poquito acerca del caso de la CNV reportada, que es el caso de la lesión 4P. Bueno, ese caso había sido que es importantísimo que hayamos podido llegar al resultado. Era una paciente que tenía 37 años, en realidad todo esto fue hace poquito, y el embarazo sigue en curso, 37 años, 2 embarazos previos, todo normal. Viene derivada desde un pueblo bastante lejos a Santa Fe por tener una pielectasia bilateral. Hacemos la eco en semana 21, tiene efectivamente una pielectasia bilateral, nada severo, y agrega que le vemos el eje cardíaco, corazón estructuralmente normal, solamente alterado un poquito el eje cardíaco y hueso nasal hipoplásico. Hasta ahí lo más probable por la edad materna, hueso nasal hipoplásico y pielectasia, pensábamos en una trisomía 21. Hacemos el asesoramiento, en general cuando queremos un diagnóstico definitivo, yo hago también pruebas invasivas, entonces el asesoramiento está un poquito más orientado a tener un diagnóstico definitivo porque, bueno, la sospecha era bastante fuerte de que pueda ser una trisomía 21. Como la paciente era de lejos, esto fue un día miércoles a la nochecita, o sea que no íbamos a hacer la punción en ese momento. La paciente no quería volver, decidimos que se quiso hacer un test no invasivo. Tomamos la muestra de sangre y la enviamos al otro día al laboratorio. Bueno, y viene... si bien la sociedad es un poquito difícil el tema de asesoramiento porque, bueno, las sociedades científicas nos están diciendo, ojo, que todavía para CNVs no está del todo estudiado, pero los laboratorios van avanzando y, bueno, vamos pudiendo ver estas cosas. Entonces, bueno, la paciente decidió que quería verlas y efectivamente se vio que estaba la alteración y, bueno, después lo confirmamos. También es difícil un poquito saber el valor predictivo positivo, no sabíamos qué tan probable era que eso se confirme en una punción, pero bueno, hicimos la punción y se confirmó el diagnóstico. Hoy tiene ya 30 semanas y está teniendo, es un feto que viene anatómicamente todo normal, salvo la pielectasia nada más, y está haciendo sí una restricción en el crecimiento muy severa, pero bueno, que ya tenemos un diagnóstico y tiene
lo importante es que la paciente además puede saber el pronóstico que va a tener ese bebé en base al diagnóstico que ya tenemos. ¿Sí? Bien. Muy bien. La consulta de Néstor Penedo. Sí, hacer 3 preguntas básicas para todo el equipo de obstetricia, pero que me parece que son importantes. La primera es si toda sospecha de aneuploidía o positividad por ADN fetal termina en biopsia corial. Esa es la primera. Sí. Bueno, si quiere vamos viendo una por una. Sí, en realidad, o sea, determinar si uno lo va a confirmar en biopsia corial o líquido amniótico muchas veces es un desafío muy importante, ¿sí? Cuando uno depende de la edad gestacional en el que uno ha determinado la aneuploidía. Si uno la detectó precozmente y lo más rápido, lo más precoz, lo más accesible para el diagnóstico es la vellosidad corial, porque es menor el tiempo de resultado y porque es más accesible a la semana 12. Lo que sucede es que si yo tengo una ecografía normal, una screening de la semana 12 normal, y yo voy a buscar una anomalía en placenta ante un test de ADN fetal positivo, y lo más probable es que la placenta me diga que la anomalía está presente, porque yo ya sé que el test de ADN fetal me lo identificó en la placenta, pero si yo tengo una ecografía normal y yo sospecho que puede ser un mosaico placentario, el valor diagnóstico sería buscarlo en líquido amniótico, ¿sí? Lo que es muy difícil es contener a la paciente que a lo mejor tiene un resultado detectado a la semana 9 o a la semana 10 y decirle que no vamos a hacer la biopsia corial, sino que vamos a esperar la semana 16 para un líquido amniótico. Entonces, en esos casos lo que uno hace es avanzar a la prueba invasiva, a la punción de vellosidad corial. Si el resultado es positivo y se confirma, uno asume el diagnóstico y hace el seguimiento ecográfico. Si aparecen los signos ecográficos sugestivos, asume el diagnóstico a nivel fetal. Si no existe una posibilidad siempre de un 1 o un 2%, sobre todo en estos casos de ecografías totalmente normales, de avanzar a la confirmación en líquido amniótico. O sea, si uno en realidad tuviera que buscar el escenario ideal, es buscar el líquido amniótico, pero la mayoría de las pruebas invasivas que nosotros hacemos son vellosidad corial con un diagnóstico precoz, mucho más accesible en el primer trimestre. Perfecto. La segunda pregunta. Perdón, ¿puedo hacer una Dale, acotación? Sí. Bueno, no, para acotar sobre eso que preguntaba el doctor. Bueno, hay veces, siempre que asesoramos a una paciente decimos el resultado en IPT es screening, sí. Siempre debe ser confirmado con una prueba invasiva. Hay algunas pacientes, eso es el asesoramiento, pero hay pacientes que no quieren, por ejemplo, cuento el caso que tuve hace poquito, que ya nació el bebé, una paciente con trombofilia que en semana 12 tiene trombofilia y esterilidad además. Le costó lograr los embarazos, no es que además los perdía. Entonces, en semana 37 años tenía la paciente, en semana 12 tiene una translucencia de 2.7, 2.8, era apenas aumentada, pero no quiso hacerse punción. En general, cuando hay una translucencia aumentada, la sugerencia es un estudio invasivo, si la paciente quiere, obviamente. Esta paciente no quería hacerse punción, le vino positivo para trisomía 21, en base al riesgo previo. El asesoramiento con ese NIPT positivo para trisomía 21 es que tenía un 99% de chances de que efectivamente haya una trisomía. Corregime, Ivana, si me equivoco. Bueno, entonces no se hizo la punción. El resto de las ecografías vinieron todas normales, el bebé no tenía cardiopatía, no tenía nada, pero bueno, efectivamente no se quiso hacer la punción de igual manera en ningún momento, nació y efectivamente tuvo la trisomía 21, como era lo más probable que sea, pero hay pacientes que a veces no quieren hacerse una punción porque si bien también cuando asesoramos el riesgo de una punción es muy bajo, es 1 en 1000 prácticamente para una amnio, pero hay pacientes que no quieren estar negadas y bueno, ahí acoto ese caso, por ejemplo. Perdón. Un comentario. Graciela quiere hacer una acotación, sí. Me parece, y luego escuchamos las otras 2 preguntas y creo que ya... 2 cosas, pero más o menos de este tema. Nosotros en vellosidades coriales no hacemos solamente el estudio directo, sino que hacemos el directo y el cultivo del núcleo mesodérmico de la vellosidad. Embriológicamente, el núcleo mesodérmico de la vellosidad no deriva del trofoblasto, sino deriva del macizo celular interno.
Entonces, es un resultado mucho más cercano al feto. Las células del núcleo mesodérmico no descaman en sangre materna. Entonces, uno puede utilizar el estudio vellosidad corial directo y cultivo, que es el caso que tuvieron ustedes de mosaicismo del 13. En el directo encontramos 8 células con trisomía 13 y 22 normales, y en el cultivo todas las células que se analizaron fueron normales. Y después el FISH de líquido amniótico también fue normal. Entonces, uno tiene esa herramienta, que no todos los laboratorios lo hacen, pero tenemos la herramienta del pedido de directo y cultivo de vellosidad corial. El cultivo puede tardar más o menos 15 días más después del directo, y puede adelantar un poco el resultado. Si el directo da mosaico, el cultivo da mosaico, uno, bueno, puede esperar después al líquido amniótico. Y si el directo y el cultivo dan patológicos, lo más probable es que el bebé tenga la patología. Entonces, el cultivo de vellosidad corial es una herramienta que desgraciadamente no está tan expandida en el país por un tema más que nada de costos. Algunas coberturas médicas lo cubren, otras no. Y aparte hay que tener un laboratorio que permita y tenga experiencia en cultivos de tejido para poder hacerlo. Y una segunda cosa más, nosotros cuando decidimos hacer el estudio no invasivo con microlesiones, lo primero que hicimos fue comprar las sondas de FISH para microlesiones. Porque digo, no podemos ofrecer un estudio con una sospecha de una microlesión y yo no poder solucionarle después al paciente la duda. Entonces, antes de arrancar con las microlesiones, decidimos comprar todas las sondas, que las tenemos en stock. Entonces, no tenemos el problema de decir, bueno, no lo puedo resolver. O sea, eso depende de la experiencia del laboratorio, del trabajo que haga FISH. No todos los laboratorios que hacen prenatal hacen FISH. Entonces, bueno, tener un equipo bien consistente y bien armado, ¿no? Doctor Penedo. Sí, bueno. Gracias, Graciela. Muchas gracias, muchas gracias. En este caso se pediría biopsia corial más cultivo. Nosotros pedimos en todos los altos riesgos, ya sea por hallazgo ecográfico, ya sea por estudio no invasivo de positivo, o hallazgo ecográfico, pedimos directo y cultivo. Y estamos pidiendo también, cuando la muestra es buena, suficiente, es de buena calidad, congelar vellosidad corial. La vellosidad corial congelada nos permite a nosotros después hacer, por ejemplo, un estudio de microarray, si hay algún otro estudio que uno quiera hacer, o un estudio de secuenciación. Bueno, entonces, en los altos riesgos pedimos tratamos de que la persona que tome la muestra tenga experiencia para que saque buen volumen de material, directo cultivo y congelar vellosidad corial. La vellosidad la congelamos sin cargo, o sea, el paciente no tiene que pagar nada aparte. La segunda pregunta era que, bueno, me tocó atender un paciente con una paciente con un embarazo avanzado gemelar. Era un embarazo gemelar bicorial, y un chiquito era con una trisomía de par 21 y el otro chiquito era un bebé normal. En caso de que yo hubiera tenido la posibilidad de hacer un ADN fetal en este embarazo gemelar, yo lo complemento después con la ecografía, porque el ADN fetal no me va a decir de qué feto es la trisomía, ¿verdad? Claro, exactamente. El ADN fetal va a emitir un único resultado que lo tiene que interpretar en el contexto del caso clínico de su paciente. Lo que uno tiene en el embarazo gemelar discordante ecográficamente es un control sano para comparar el control patológico en relación a los hallazgos ecográficos. Entonces, ante un resultado positivo en un embarazo bicorial, donde interpretamos dos placentas diferentes y una dotación cromosómica distinta, uno interpreta que ese resultado positivo se corresponde con el feto con los hallazgos ecográficos, ¿sí? Pero en realidad uno siempre tiene que correlacionarlo clínicamente. Muy diferente es un embarazo monocorial. En el embarazo monocorial yo asumo que el resultado aplica para las dos gestas, lógicamente, pero sí, tenemos que corroborarlo con los hallazgos ecográficos, y yo interpreto que ese riesgo aumentado de esa trisomía detectada se corresponde con el feto ecográficamente afectado, aunque también uno debiera confirmarlo por proinvasivo. Actualmente en el hospital, vos sabés que hacemos el screening prenatal utilizando el FreeBeta, el PAPA, TN. Bueno, en caso de que nosotros quisiéramos pedir un ADN fetal, vos sabés que en el Hospital San Juan de Dios no hay obras sociales, hay prepagas. ¿Las prepagas aceptarían
el ADN fetal para pagarlo? Porque si no, me imagino, o yo imagino, que tiene un valor importante dinerario, ¿no? Entonces, sí, en relación a otros métodos de screening tiene un costo más alto porque es una tecnología y tiene una sensibilidad mayor. La realidad es que nosotros tenemos que la gran mayoría de los estudios que se hacen de momento son en forma particular, la gran mayoría. Hemos tenido cobertura de múltiples obras sociales, cada vez más, ¿sí? Apoyo en donde pacientes que tienen contraindicada la prueba invasiva hemos logrado cobertura de distintas prepagas u obras sociales, pero son los menos, ¿sí? O sea que todavía queda mucho camino por recorrer en cuanto a lograr cobertura de este tipo de prestaciones. Imagino en una prepaga, que es una obra social jerarquizada, realizando un resumen de historia clínica y justificando la posibilidad de sospecha de la paciente, quizás podamos obtener la cobertura. Porque la verdad que nadie quiere pagar un peso y la única forma es que la prepaga se lo reintegre, ¿no? Sí. Sí, no sé si, en realidad yo la experiencia que he tenido recientemente, incluso con un paciente del hospital del San Juan de Dios, es que le presentamos a la obra social las dos posibilidades de la prueba invasiva en vellosidad corial y el test de ADN fetal, y le cubrieron el test de ADN fetal, ¿sí? Bien. Que por suerte resultó normal y evitamos la prueba invasiva. Pero en realidad estamos viendo mayor acompañamiento por parte de las prepagas, como que van interpretando que es un test de alta sensibilidad y que evita procedimientos invasivos, pero todavía queda un camino muy importante. Pero sí, lógicamente, como lo hacemos con todos los test diagnósticos, siempre nosotros presentamos, ¿sí? El resumen de historia clínica, el justificativo, las indicaciones, y bueno, este es un test más para el cual tenemos que recorrer el mismo camino. Muchas gracias. No, de nada. Gracias a usted. Bueno. Muchas gracias a todos los que hicieron comentarios y preguntaron, y vamos a tomar todos estos inputs para seguir trabajando, así que muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Cualquier cosa que necesiten, cualquier otra información que estén necesitando, nos contactan a través de info@editas, a través de la página específica de Visión. Así que bueno, estamos a disposición y les agradecemos muchísimo la presencia. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Juan. Gracias, Graciela. Muchas gracias. Gracias, gracias. Adiós.